Hola a todos, mentes inquietas. Espero que estén listos para un viaje intelectual fascinante. Hoy vamos a hablar de una palabra que genera debates intensos, discusiones apasionadas y, a menudo, posturas irreconciliables. Y mucha confusión: el comunismo. Un término que resuena en la historia y que sigue presente en el imaginario colectivo. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es su verdadera esencia? ¿Un sistema económico? ¿Una alternativa al capitalismo? ¿Una filosofía política? ¿Una guía para la organización social? ¿Un sueño utópico? ¿Una visión de un mundo perfecto? ¿O una pesadilla autoritaria? ¿Una forma de control absoluto? Es un poco de todo eso, y mucho más. La realidad del comunismo es compleja y multifacética. Es una de las ideas más influyentes y polémicas de los últimos 2 siglos, un motor de cambio que ha transformado naciones enteras, clave para entender el mundo actual, sus conflictos y sus aspiraciones. El objetivo de este video es desentrañar el concepto, analizarlo en profundidad, quitando prejuicios y desinformación, separando la realidad de la ficción. No vamos a juzgar si es bueno o malo, no tomaremos partido, solo exploraremos de dónde viene, qué propone, cuáles son sus principios fundamentales y por qué ha marcado la historia, dejando una huella imborrable en el devenir de la humanidad. Para muchos, comunismo evoca imágenes de la Unión Soviética, de un pasado que aún genera controversia, la Guerra Fría, un periodo de tensión y confrontación ideológica, y desfiles militares, símbolos de poder y control. Pero es mucho más que eso. Es una idea que trasciende las fronteras y el tiempo. Antes de los tanques, fue una utopía nacida en la mente de filósofos, de pensadores visionarios, que soñaban con una sociedad sin pobreza ni clases sociales, un mundo más justo e igualitario. Imaginaban un lugar donde todos trabajaran juntos y compartieran la riqueza, donde la cooperación reemplazara la competencia. Pero el camino del sueño a la realidad está lleno de obstáculos, de desafíos y contradicciones. Así que, en los próximos minutos, vamos a definir el comunismo, a analizar sus diferentes interpretaciones, conocer a sus fundadores, a los pensadores que dieron forma a esta ideología, explorar su historia y corrientes, sus diferentes manifestaciones a lo largo del tiempo, y abordar sus críticas, los argumentos que se esgrimen en su contra. ¿Listos? Vamos a ello. Prepárense para cuestionar sus ideas y ampliar sus horizontes. Vamos al grano. El comunismo es una teoría política y económica que ha moldeado la historia y el pensamiento de muchas naciones. En su esencia, busca una sociedad sin clases, donde las distinciones sociales basadas en la riqueza o el poder se desvanecen. Un pilar fundamental es la abolición de la propiedad privada, y en su fase final, incluso la disolución del Estado, concibiendo una sociedad autogobernada. La idea central es que los medios de producción, fábricas, tierras, herramientas, no deben ser controlados por individuos, acumulando capital y poder. En cambio, deben pertenecer a la comunidad en su conjunto, gestionados para el beneficio colectivo. Así, se eliminaría la explotación del hombre por el hombre, y la riqueza se distribuiría equitativamente entre todos los miembros de la sociedad. Imagina una sociedad donde cada persona contribuye trabajando según su capacidad y talentos individuales, y a su vez, cada uno recibe lo que necesita para vivir una vida digna y plena. No hay ricos ni pobres. La comunidad, a través de la gestión colectiva de los recursos, cubre tus necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y atención médica. El objetivo final es el comunismo puro, donde el Estado, como herramienta de control y opresión, desaparece gradualmente, y la gente se autoorganiza en comunidades locales, tomando decisiones de forma colectiva y participativa. Es una visión idealista, un sueño de igualdad y cooperación, fundamentalmente opuesta al capitalismo, donde la propiedad privada de los medios de producción y el beneficio individual a través de la acumulación de capital son centrales. El comunismo propone eliminar al propietario privado. La fábrica sería de todos los trabajadores, gestionada democráticamente. La producción busca satisfacer las necesidades de la comunidad, no generar ganancias desproporcionadas para unos pocos accionistas o dueños. En la práctica, sin embargo, surgen preguntas complejas. ¿Quién organiza el trabajo y cómo se toman las decisiones sobre qué producir y cómo distribuirlo? ¿Qué pasa si alguien no quiere trabajar o no contribuye de manera justa? Los teóricos comunistas proponen una fase intermedia, como transición hacia el comunismo puro,
el socialismo, donde el Estado, representando a la clase trabajadora, planifica y regula la economía. Pero la meta final es que, una vez liberados de la opresión y la alienación del sistema capitalista, las personas colaboren naturalmente, motivadas por un sentido de comunidad y el deseo de contribuir al bien común. Una idea poderosa, que ha inspirado revoluciones y movimientos sociales en todo el mundo, pero muy difícil de realizar en su forma pura, enfrentando desafíos prácticos y controversias ideológicas. Los conceptos de comunidad y recursos compartidos, la esencia misma de la vida en común, tienen raíces que se remontan a los primeros tiempos de la civilización y resuenan en los corredores de la antigüedad. Vemos atisbos de estas ideas en obras como La República de Platón y en las prácticas de las primeras comunidades cristianas, donde compartir y apoyarse mutuamente eran principios fundamentales. Sin embargo, el comunismo moderno, como ideología política y económica definida, comenzó realmente a tomar forma en el siglo XIX, en medio de la agitación transformadora de la Revolución Industrial. Las condiciones de trabajo de la época eran a menudo espantosas, caracterizadas por largas jornadas, salarios bajos y entornos peligrosos. La brecha entre los ricos industriales y la empobrecida clase obrera era enorme, creando una sociedad profundamente dividida por la disparidad económica. Fue en este tumultuoso contexto en el que Karl Marx, junto a Friedrich Engels, comenzó su incisivo análisis del capitalismo, escudriñando sus contradicciones y defectos inherentes. Al final concluyeron que la historia, a lo largo de todas sus épocas, está configurada fundamentalmente por la lucha entre las diferentes clases sociales. En su opinión, el capitalismo no solo era intrínsecamente injusto, sino también un sistema de explotación, y en última instancia, destinado a derrumbarse bajo el peso de sus propias contradicciones internas. Creían firmemente que el proletariado, la clase obrera, se levantaría inevitablemente en una revolución, para derrocar el sistema capitalista y abolir el concepto mismo de clases sociales, estableciendo una dictadura del proletariado como fase de transición necesaria, allanando el camino para la eventual aparición de una sociedad comunista pura. Estas ideas revolucionarias quedaron poderosamente articuladas en su obra fundamental, el Manifiesto Comunista de 1848, que notoriamente comenzó con "Un espectro recorre Europa, el espectro del comunismo", y la historia no tardaría en revelar hasta qué punto fueron premonitorios. El Manifiesto Comunista, publicado en 1848, fue un grito de guerra para los trabajadores. Marx y Engels explicaron la lucha de clases y llamaron a la acción contra la burguesía. El texto proponía medidas radicales: expropiar tierras, impuestos progresivos, abolir la herencia, centralizar el crédito y educación pública. El objetivo: transferir el capital al Estado obrero y eliminar la burguesía. Terminaba con la famosa frase: proletarios de todos los países, uníos. El manifiesto fue traducido y difundido globalmente, inspirando a generaciones de revolucionarios. Se convirtió en el texto fundacional de partidos comunistas en todo el mundo. Su impacto fue monumental. Durante décadas, el comunismo fue solo una idea, hasta la Revolución Rusa de 1917. Rusia, un imperio agrario devastado por la guerra, vivió una revolución que derrocó al zar. Lenin, líder bolchevique, adaptó el marxismo a la realidad rusa y tomó el poder en octubre de 1917. Por primera vez, un partido comunista gobernaba un país. Nacionalizaron tierras, bancos e industrias, pero el proceso fue violento y complejo. Siguió una guerra civil brutal. Tras la victoria, nació la Unión Soviética en 1922, el primer estado socialista. La Revolución Rusa demostró que la revolución comunista era posible, pero también inauguró una versión autoritaria, el marxismo-leninismo. Este modelo dominaría el comunismo del siglo XX. El comunismo no es un bloque único, existen muchas corrientes. El marxismo-leninismo, con su partido centralizado y autoritario, fue el más influyente y se expandió por el bloque del Este. En China, Mao adaptó el comunismo a una sociedad campesina, dando protagonismo al campesinado y promoviendo la revolución cultural. En Yugoslavia, Tito propuso el socialismo autogestionario, con empresas gestionadas por los trabajadores. En Europa Occidental surgió el eurocomunismo, que aceptaba la democracia parlamentaria y criticaba el modelo soviético. Estas variantes muestran que el comunismo ha evolucionado
y se ha diversificado enormemente. Cada país adaptó la idea a su contexto, generando debates y divisiones internas. El comunismo es, en realidad, un conjunto de teorías en constante cambio. ¿Puede existir una sociedad comunista? Es una pregunta abierta. Los críticos dicen que la historia ha demostrado su imposibilidad. Los intentos reales derivaron en dictaduras, represión y crisis económicas. Argumentan que la naturaleza humana es egoísta y competitiva, y que abolir la propiedad privada es una utopía peligrosa. Sin embargo, algunos piensan que la tecnología podría cambiar el panorama. Imaginan un futuro con automatización total y abundancia, donde la distribución según la necesidad sea posible. En ese escenario, el comunismo podría ser relevante, no como imposición, sino como solución lógica. Es una idea especulativa, pero invita a pensar más allá de la historia. El debate sigue abierto. Las críticas al comunismo son enormes y justificadas. En la práctica, los regímenes comunistas fueron estados de partido único, sin libertades ni derechos humanos. La represión política fue brutal, vigilancia, gulags, ejecuciones y millones de víctimas. La economía planificada resultó ineficiente, con escasez de bienes y falta de innovación. La abolición de la propiedad privada eliminó la autonomía individual y concentró el poder en el Estado. Para muchos, esto fue la receta perfecta para la tiranía, sin importar las intenciones originales. La brecha entre la teoría emancipadora y la realidad totalitaria es la gran contradicción del comunismo. Estas críticas son esenciales para entender el debate. El comunismo es más que un eslogan, es una idea con raíces profundas y una historia compleja. Nació como respuesta a la injusticia, proponiendo igualdad y emancipación. Pero los intentos de aplicarlo generaron dictaduras y tragedias. La distancia entre el ideal y la realidad es la gran lección del comunismo. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué es una sociedad justa? ¿Cómo equilibrar libertad e igualdad? Comprender el comunismo es analizar críticamente una de las fuerzas ideológicas más potentes de la historia. Nos ayuda a pensar mejor sobre cómo construir un mundo más justo, aprendiendo de los sueños y las pesadillas del pasado. Hasta la próxima, mentes inquietas.